El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales de nuestra sala, tiñendo el parqué de un dorado cálido, casi mágico. Podía oír el eco amortiguado de las risas de mis hijos que jugaban en el jardín, sus voces una melodía constante que llenaba cada rincón de nuestra casa, dándole vida, un latido incesante y precioso. Cerré los ojos por un instante, aspirando el aroma a café recién hecho que se mezclaba con el dulzor de las galletas de avena que acabábamos de hornear. Era un aroma que para mí lo era todo, hogar, paz, y la certeza inquebrantable de que este era mi lugar en el mundo. No había un solo día que no me despertara con una gratitud que me oprimía el pecho de pura alegría. Mi vida, la que había construido ladrillo a ladrillo, era un lienzo de colores vibrantes, pintado con amor, risas y la sana locura que solo los niños pueden traer. Gael, con sus 8 años y su eterna curiosidad, corría persiguiendo a Inés, de 5, quien agitaba su vestido con volantes como si fuera una superheroína en pleno vuelo. Eran mi universo, mi motor, la razón por la que cada esfuerzo valía la pena, cada amanecer era una nueva promesa. Su inocencia, su manera de ver el mundo con ojos limpios y expectantes, me recordaba constantemente la belleza de lo simple. Me acerqué al ventanal, observándolos. Gael tropezó con una rama, cayendo aparatosamente, pero antes de que pudiera alarmarme, Inés detuvo su carrera, se arrodilló a su lado y le ofreció la mano. ¿Estás bien, vikingo?, preguntó con su voz aguda y dulce. Gael asintió, sonriendo agradecido, y se levantó para continuar el juego. Javier apareció por detrás de mí, rodeándome con sus brazos y apoyando la barbilla en mi hombro, con ese gesto tan suyo que me tranquilizaba el alma. Su calor, su presencia firme, era el anclaje de mi felicidad. Están en su mundo, ¿verdad?, susurró él, y pude sentir su sonrisa contra mi piel. Asentí, apoyando mi cabeza en su pecho. Nuestro mundo, Javier. Nuestro pequeño y perfecto mundo. Su mano se posó sobre la mía, que descansaba sobre mi abdomen, y ambos miramos a los niños. Entre nosotros no había secretos, ni reproches, solo una comprensión tácita que se había forjado con los años, a base de apoyo incondicional y una conexión que iba más allá de las palabras. Javier era mi roca, mi confidente, el compañero que siempre había soñado y que me había ayudado a levantar este santuario de felicidad, lejos de sombras pasadas. En el altavoz sonaba suavemente una canción que adorábamos, una melodía que nos había acompañado en tantos momentos importantes, desde las noches de estudio hasta las primeras patadas de Inés en mi vientre. Un vals que invitaba a la calma, a la reflexión. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La luz danzaba, los niños reían, la música fluía. Todo encajaba. Todo era precisamente como debía ser. Una burbuja de dicha, aislada del ruido exterior, protegida de cualquier mal. No había espacio para la amargura, ni para la duda. Solo existía la plenitud de ese momento presente, un regalo que atesoraba con cada fibra de mi ser. Más tarde, con la luz encendiéndose lentamente en la urbanización, los 4 nos sentamos a cenar. La pasta con salsa pesto de Javier era una tradición de los viernes que mis hijos esperaban con ansia. La mesa de madera rústica se llenó de ruido, de los tintineos de los cubiertos, de las anécdotas del día en el colegio y de los planes para el fin de semana. Gael dibujaba un superhéroe en su servilleta y Inés contaba, con lujo de detalles, cómo había aprendido a saltar la cuerda. Javier y yo nos mirábamos de vez en cuando, compartiendo sonrisas silenciosas, pequeños gestos que solo nosotros entendíamos, reconociendo la belleza trivial pero profunda de cada segundo. «Mamá, ¿podemos ver una película después?», preguntó Gael, con la boca llena de pasta. Por favor», insistió Inés, sus ojos grandes y brillantes. Javier les guiñó un ojo. «Si se comen todo y ayudan a recoger, tal vez». Sus chillidos de alegría llenaron la cocina. Este era mi ideal. Esto era lo que había luchado por construir. Una vida sencilla, pero rica en afecto, en propósito. Un hogar rebosante de amor desinteresado y absoluta transparencia. Aquí, protegida por los muros de nuestra casa y los brazos de Javier, con el murmullo constante de mis hijos,
Sentía que nada ni nadie podía interponerse en nuestra felicidad. Era una certeza inquebrantable, tan sólida como los cimientos de nuestro hogar. La noche siguió con la película prometida, acurrucados en el sofá, envueltos en la calidez de las mantas y el sonido suave de las respiraciones. El sueño llegó como una bendición, pleno y reparador. El domingo llegó con la promesa de sol asomando por las cortinas de lino de nuestro dormitorio. Javier ya estaba despierto, preparando café, el aroma ya flotando por la casa. Lejos quedaban los días de incertidumbre, los miedos nocturnos, la soledad agazapada. Ahora reinaba una paz que se sentía esculpida en la roca más sólida. Bajé descalza las escaleras, mis pies hundidos en la alfombra mullida, directo a la cocina donde la vida ya burbujeaba. Gael e Inés, con sus pijamas de superhéroes y unicornios, disputaban amistosamente por el último panqueque mientras Javier sonreía, ajeno a la pequeña batalla. «Mamá, Gael no me deja el sirope», Inés exclamó, señalando con un dedo pegajoso. «Yo lo vi primero», replicó Gael, la boca llena. Javier me miró con un brillo en los ojos. «Buenos días, bella durmiente. El campo de batalla te espera». Me reí. Eran el caos más hermoso que podía imaginar. Mi hogar no era solo una estructura de ladrillo y paredes, era un eco constante de risas, de juegos, de un amor que se construía y reconstruía a cada segundo. Nuestra casa, de techos altos y amplios ventanales que daban a un jardín cuidado, reflejaba la estabilidad que tanto habíamos buscado. Un refugio donde las preocupaciones se disolvían en el murmullo de la vida diaria, y donde mi relación con Javier florecía con una devoción silenciosa, entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Él era mi ancla, mi confidente, el padre más presente y amoroso. Y mis hijos, Gael con su ingenio y su corazón noble, Inés con su espíritu vivaz y su inagotable curiosidad, eran la prueba palpable de que la felicidad no era solo un concepto, sino una realidad palpable. Este domingo teníamos planes especiales, un brunch con mis padres. La relación con ellos, especialmente con mi madre, Ana, era la envidia de mis amigas. Siempre había sido mi roca, mi confidente, la primera persona a la que recurría con cualquier alegría o cualquier pena. Mi padre, Miguel, era el complemento perfecto, con su humor tranquilo y su inquebrantable apoyo. Desde que recordaba, nuestra familia había sido una unidad impenetrable, tejida con hilos de amor y lealtad. Vivíamos una vida cómoda, sin estrecheces, lo que nos permitía disfrutar de pequeños lujos, pero sobre todo, de tiempo de calidad juntos. Minutos después, el timbre sonó. Gael y Inés corrieron a la puerta, ansiosos. «Abuela». «Abuelo», gritaron. Ana entró, con sus brazos extendidos, una sonrisa radiante. Llevaba un vestido elegante pero cómodo, y su perfume familiar llenó el aire. Miguel la siguió, con una botella de vino en la mano y una bolsa de los pasteles favoritos de los niños. «Mis amores», exclamó mi madre, abrazando primero a los niños y luego a Javier y a mí con la misma ternura. «¡Qué hermoso está todo! Cristina, siempre tienes la casa impecable». «Gracias, mamá». «Ya sabes, Javier y los niños son mis mejores ayudantes», dije, devolviéndole la sonrisa. Nos sentamos en la terraza, bajo la pérgola cubierta de jazmines. La mesa de madera oscura estaba ya puesta con vajilla fina y un centro de flores frescas. El sol de la mañana bañaba todo el lugar, y la conversación fluía fácil, llena de anécdotas triviales y carcajadas sinceras. Hablamos de los planes de vacaciones, de los logros de los niños en el colegio, de las anécdotas de la oficina de mi padre y de los proyectos de Javier. Mi madre me miraba con una adoración que siempre me había reconfortado, un orgullo silencioso que me recordaba constantemente lo afortunada que era. «Cristina, hija, de verdad que has sabido construir una vida maravillosa», me dijo Ana en un momento, tomándome la mano por encima de la mesa, sus ojos brillantes con una mezcla de afecto y admiración. «Un hogar. Eso es lo más importante». Sentía su sinceridad, su amor incondicional. Era una certeza. La certeza de que estaba exactamente donde debía estar, con quienes debía estar.
Mi vida era un cuadro perfecto, trazado con pinceladas de cariño, respeto y una seguridad que creía inquebrantable. Este era mi paraíso. Este era mi paraíso. El sol seguía cálido sobre la pérgola, y el aroma del jazmín se mezclaba con el de los postres que mi madre había preparado. La conversación giró hacia los planes futuros de mi padre, siempre tan entusiasta con sus proyectos empresariales. Quiero hablarles de algo que me tiene ilusionado, comenzó Miguel. He estado investigando una oportunidad de inversión en bienes raíces, algo que podría expandir nuestras propiedades y asegurar aún más el futuro de la familia. Javier asintió. Suena prometedor, papá, ¿de qué tipo de propiedades hablamos? Miguel se inclinó, con una chispa de emoción. Se trata de un terreno en las afueras, ideal para desarrollo comercial. Podríamos vender aquella vieja finca que heredamos de los abuelos, la que casi no usamos, y con ese capital, junto con algunos ahorros, lanzarnos a esto. El retorno podría ser enorme. Mi padre era un visionario. Sus ideas, aunque audaces, inevitablemente nos habían traído prosperidad. Pero antes de que Javier o yo pudiéramos comentar, mi madre interrumpió con su habitual tono suave, casi imperceptible, que siempre lograba que todos la escucharan. «Ay, Miguel», dijo Ana con delicadeza. «No seas tan aventurero, mi amor. Esa finca, ¿recuerdas? Es la que mi abuela tanto amaba. La que tiene los jacarandás que plantó tu padre. Es parte de nuestra historia, de nuestro linaje, venderla, así, tan solo por una inversión que podría salir mal. El dinero va y viene, Miguel. Pero la tierra, la raíz familiar, eso no tiene precio». Mi padre la miró, su entusiasmo atenuándose. «Ana, es por el futuro de la familia, precisamente. Una inversión sólida para asegurar que los niños de Cristina y los de Montserrat, cuando los tengan todo lo que necesiten. Y lo tendrán, mi vida», repuso mi madre, deslizando su mano sobre la de mi padre en un gesto tranquilizador. «Pero con prudencia. No hay necesidad de apresurarse, de arriesgar lo que ya tenemos seguro. A veces, la mayor sabiduría reside en conservar, en proteger aquello que nos legaron. Piensa en la estabilidad, en que las cosas permanezcan intactas. Nuestro hogar, nuestra herencia. Eso es lo que nos da verdadera paz. No los negocios volátiles». Javier, siempre respetuoso, se mantuvo en silencio. Yo, por mi parte, sentí un nudo de admiración en el pecho. Mi madre, siempre tan sabia, tan centrada. Su prudencia era el ancla a la impetuosidad de mi padre, el equilibrio perfecto que había forjado la prosperidad de nuestra familia. Verla así, preocupada por el legado, por la certeza de lo que era nuestro, me llenaba de una gratitud profunda. Ella no pensaba en el riesgo, sino en la seguridad perenne. En el hogar. «Mamá tiene razón, papá», intervine, con una sonrisa. «Siempre es mejor ir a lo seguro. Ya sabes lo mucho que nos cuesta a todos desprendernos de las cosas con valor sentimental». Mi padre suspiró, pero una sonrisa se dibujó en sus labios, una de resignación cariñosa. «Siempre ustedes dos contra mí», bromeó, aunque sabía que en el fondo, él respetaba profundamente el instinto de mi madre. Ella era la guardiana silenciosa de todo lo que importaba. La estratega del corazón, la que siempre lograba que el camino más seguro fuera también el más deseable. Este control sutil, casi maternal, no me parecía manipulación. Lo veía como un acto de amor incondicional. El gran salón del hotel estaba más hermoso que nunca. Lujosos arreglos florales adornaban cada mesa, las luces tenues creaban un ambiente cálido y las risas de los invitados de la buena sociedad resonaban contra la música suave de un cuarteto de cuerdas. Era el aniversario de bodas de mis padres, Miguel y Ana, una noche dedicada a celebrar su amor y su impecable trayectoria. Yo llevaba un vestido de seda azul que mi madre había escogido, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo, con Ricardo, mi esposo, a mi lado, radiante como siempre. Laura, mi mejor amiga de toda la vida, a quien mi madre misma había acogido en el círculo familiar e introducido a mí años atrás, estaba charlando alegremente con unos amigos,
no muy lejos. Todo parecía perfecto, una imagen idílica de felicidad que me llenaba de orgullo y gratitud. De pronto, un murmullo inquieto recorrió el salón. Las dos grandes pantallas sobre el escenario principal, que hasta ese momento habían proyectado fotografías entrañables de mis padres a lo largo de los años, cambiaron de imagen. Mi corazón se detuvo. Eran fotos. No las de mis padres. Eran instantáneas de Ricardo y Laura. No fotos inocentes de amigos. Eran abrazos demasiado íntimos, besos robados en el umbral de nuestra casa de campo, miradas cómplices capturadas en restaurantes que yo frecuentaba con ellos. La nitidez de las imágenes era brutal, irrefutable. Un escalofrío helado me recorrió el cuerpo. El silencio se hizo denso, sofocante. Pude sentir todas las miradas clavarse en mí, como 1000 dagas. Ricardo palideció, su sonrisa habitual se transformó en una mueca de espanto. Laura, al darse cuenta, se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en las pantallas con horror. Mi madre, Ana, que estaba cerca de nosotros, parpadeó lentamente, su rostro imperturbable. Mi padre, Miguel, a su lado, apretó los puños. El grito que salió de mí no fue una palabra, sino un rugido primario de incredulidad y un dolor tan agudo que me desgarró el pecho. No. Mis piernas flaquearon, el mundo giró. Quise huir, pero estaba paralizada, expuesta, humillada frente a la buena sociedad que siempre había admirado la perfección de nuestra familia. La mujer que mi propia madre había traído a mi vida, la confidente de mis secretos, era quien ahora me apuñalaba el alma. La supuesta sabiduría de mi madre, su prudencia, su habilidad para proteger el hogar, ¿cómo no había anticipado esto? ¿Cómo había permitido que el lobo entrara con mi bendición? En ese momento de absoluta devastación, un germen de duda se sembró en mi mente sobre todo lo que creía saber. Mis ojos, llenos de un mar de lágrimas, se encontraron con los de Ricardo, un fugaz destello de algo que no pude nombrar en el abismo de mi propio sufrimiento. Luego busqué a Laura, pero ella evitó mi mirada, sus hombros encogidos. Miguel se abalanzó sobre mí, intentando sostenerme. Pero yo solo podía ver mi vida hecha añicos, la fachada de perfección desmoronándose en un estruendo ensordecedor. Ese día, en el aniversario de mis padres, no solo perdí a mi esposo y a mi mejor amiga, perdí la fe en mi propio juicio, en el amor, y quizás, de la manera más dolorosa, en la santidad inquebrantable de mi propia familia. La noche que debía ser de celebración, se convirtió en mi infierno personal, el inicio de una caída sin fondo. Los días que siguieron a aquel infierno se arrastraron como una enfermedad silenciosa, consumiéndome desde dentro. Mi cuerpo era un autómata, mis ojos hinchados y mi alma un campo de ruinas. Miguel, mi padre, permanecía a mi lado, un roble silencioso cuyo dolor competía con el mío, pero ni su presencia ni las escasas visitas de Montserrat podían perforar la burbuja hermética de mi desesperación. Ricardo había desaparecido, llevándose consigo no solo mi confianza, sino cada vestigio de la vida que creía tener. La bofetada inicial de su traición emocional era solo el prólogo. La historia, como descubrí con cada nuevo amanecer de horror, tenía un capítulo mucho más macabro. Fue una lenta agonía, una revelación gradual que desgarraba capa tras capa de mi realidad. Primero, fue la llamada del banco, un simple error en el pago de una factura, me dijeron. Luego, otra. Y otra. La urgencia en la voz de los gerentes se transformó en una fría condena. Señora Cristina Torres, sus cuentas están vacías. Completamente. Vacías. La palabra zumbó en mis oídos como un enjambre de avispas enfurecidas. Mis ahorros, los frutos de años de trabajo y planificación conjunta con Ricardo, simplemente no estaban. Cada llamada, cada consulta con un abogado que Miguel me insistió en contratar, Javier, un amigo de la familia, que me miraba con una lástima que me quemaba la piel, desenterraba una nueva atrocidad. Facturas impagadas, préstamos sobre propiedades que yo creía libres de cargas, misteriosas ventas de bienes que ni siquiera recordaba haber firmado. Javier, con su voz tranquila pero contundente, me explicó el alcance del desfalco. Cada propiedad,
Cada activo de valor había sido estratégicamente transferido a nombre de terceros. Parientes lejanos, sociedades pantalla, murmuraba Javier, sus cejas fruncidas en señal de asco por la magnitud de la estafa. Esto no fue un simple robo, Cristina. Es un plan meticulosamente trazado, orquestado con una frialdad enfermiza. El aire se enrareció a mi alrededor. Aquello superaba la infidelidad, trascendía la traición personal. Esto era una aniquilación calculada, diseñada para dejarme en la indigencia, no solo emocional sino también financiera y legalmente. Mientras Javier enumeraba las pérdidas, una verdad helada se abrió paso en mi mente. Ricardo no había actuado solo. Había una mente cómplice, una mano silenciosa que había ayudado a mover los hilos, a ocultar las huellas, a manipular el laberinto legal. Y entonces, recordé las conversaciones de mi madre, Ana, con Laura. Susurros disimulados sobre oportunidades de inversión, protección de activos y estrategias fiscales en los meses previos. Mi madre, siempre tan protectora de la estabilidad familiar, ¿cómo podía haber ignorado esto? ¿Cómo podía haber permitido que se gestara semejante complot bajo sus propias narices, si no es que lo facilitó? La semilla de duda que se había plantado aquella noche de aniversario creció hasta convertirse en un árbol gigantesco de horror. Era posible que Ana, quien siempre se había jactado de su agudeza para los negocios, hubiera sido tan cegada por el oro, o por su cariño hacia Ricardo, que ignoró las señales, o había sido cómplice, de alguna manera, en este maquiavélico plan para despojarme de todo. La humillación ya no era solo por la infidelidad de mi esposo y mi mejor amiga, era la de verme reducida a la nada, la de darme cuenta de que mi propia familia, mi madre, quizás había jugado un papel en mi ruina. El dolor de mi corazón se transformó en un gélido resentimiento, un veneno lento que prometía corroer cada fibra de mi ser. Ya no había lágrimas. Solo desolación. Y la creciente e insoportable certeza de que, al mirar por la ventana en aquel brunch de Navidad, mis hijos y yo no solo encontraríamos una puerta cerrada, sino la confirmación de una traición mucho más profunda, tejida con hilos de sangre y avaricia. El gélido resentimiento que prometía corroer cada fibra de mi ser se solidificó en una desesperación fría. Mis piernas me llevaron, casi por inercia, hasta la casa de mis padres. ¿A quién más podría recurrir, sino a aquellos que me dieron la vida, incluso con la mordaz sospecha de que mi madre había jugado un papel en mi despojo? La necesidad animal de consuelo, de un refugio en medio del naufragio, era más fuerte que cualquier resentimiento. Toqué el timbre, el sonido resonó hueco en mi pecho. Ana abrió, su rostro, habitualmente sereno y controlado, apenas se inmutó al verme con mis ojos hinchados, con el aura de desastre que seguramente me envolvía. Miguel apareció detrás de ella, su expresión más de impaciencia que de preocupación. Entré en silencio, la sala, antes escenario de risas y celebración, se sentía ahora como una cámara de tortura. ¿Qué quieres, Cristina? La voz de mi madre era tan pulcra y desapasionada como el aire acondicionado del salón. No había la calidez de una madre preocupada por una hija en apuros. Solo la frialdad de quien evalúa una interrupción molesta. Traté de articular las palabras, la garganta me ardía. Ricardo. Laura. Me han quitado todo, mamá. La casa, las cuentas, el divorcio, es un infierno. Necesito, no sé qué hacer. Necesito su ayuda. Las últimas palabras salieron como un ruego patético, una súplica que me carcomía por dentro incluso al pronunciarla. Ana cruzó los brazos, sus ojos examinándome como si fuera una invitada no deseada que había aparecido de repente para estropear una cena elegante. Cristina, por favor. ¿No crees que estás exagerando un poco? Ricardo es un hombre de buena cuna, y Laura, siempre ha sido tan discreta. Esto es una pataleta, una escena. Pareces decidida a echar por tierra todo el buen nombre que la familia se ha esmerado en construir durante años. Mi padre, Miguel, que hasta entonces había permanecido en silencio, asintió levemente, confirmando la sentencia de mi madre. Ana tiene razón, hija. Las cosas no son tan blancas o negras. Un matrimonio es de dos. Quizás si hubieras sido más atenta.
Más, no sé. Una mujer sabe cómo mantener a su hombre, Cristina. ¿Qué dirá la gente de nosotros ahora? El escándalo es innecesario. Las palabras cayeron sobre mí como cubos de hielo. ¿Mantener a mi hombre? ¿Escándalo? Papá, me dejaron en la calle. Me traicionaron de la peor forma posible. Y mi propia madre sabía. No pude terminar la frase. La acusación que me quemaba en la lengua, la de su complicidad, se quedó atrapada. Porque en sus ojos, en su postura, solo vi desprecio. Basta, Cristina, cortó Ana con una autoridad escalofriante. Hemos hablado con Ricardo. Él es un hombre razonable. Te dará lo mínimo, por los niños, claro. Pero de ayuda económica o sentimental por parte nuestra, olvídalo. No vamos a participar en tu drama. Necesitas ser fuerte, enfrentar las consecuencias de tus propias elecciones. No habernos sabido mantener a tu hombre es tu responsabilidad. Y por el honor de la familia, no nos vamos a involucrar en este tipo de suciedad. Me quedé allí, de pie, mi mundo implosionando a mi alrededor. No había consuelo. No había apoyo. Solo la dura y cruel realidad de que estaba completamente sola. Mis padres, aquellos que debían ser mi roca, eran ahora parte del terremoto. El repudio fue tan fulminante, tan brutal, que se sintió como si me arrancaran el alma. Las lágrimas que prometí no derramar brotaron de nuevo, pero eran frías, amargas. No por la tristeza, sino por la furia. Por la humillación absoluta. Salí de esa casa, la puerta cerrándose detrás de mí con un eco que sellaba mi destino. Había tocado fondo. Ya no quedaba nada. Ni un marido, ni una mejor amiga, ni una fortuna, ni siquiera la familia a la que creía pertenecer. Solo la oscuridad, el abismo más profundo. En ese vacío, sin embargo, se empezó a gestar algo nuevo. Una promesa silenciosa. Una verdad fría como el hielo, no me hundiría. Y la imagen de aquella Navidad, el brunch, mi madre mirando por la ventana y luego. Solo entonces, entendí que no era solo una puerta cerrada, sino la confirmación de que mi propia sangre me había condenado. El portazo de la casa de mis padres resonó en mis oídos como una sentencia final. Las calles desiertas me engulleron, y el frío de la noche caló hasta mis huesos, reflejo exacto del vacío que sentía. Sola. Ni siquiera esa palabra bastaba. Era un fantasma, una sombra. No tenía a dónde ir, ni a quién recurrir. Pasé el resto de esa noche, y las siguientes, en un hotel de carretera, el más barato que pude encontrar, aferrada a los pocos bienes que logré sacar antes de que Ricardo se moviera. Él no perdió el tiempo. Apenas unos días después, llegó la primera estocada legal. Documentos gruesos, llenos de jerga legal, que gritaban divorcio hostil. Pero no era solo eso. Era una declaración de guerra, una maniobra calculada para aniquilarme por completo. Solicitud de custodia exclusiva. Leí y releí las palabras, mi sangre helándose en mis venas. Ricardo no solo quería el fin de nuestro matrimonio, quería borrar mi existencia como madre, como mujer, como persona capaz. Sus abogados, sin duda financiados y asesorados por la vasta influencia de la familia de Elena, no tardaron en presentar una letanía de acusaciones. Que si era emocionalmente inestable, que no estaba capacitada para el cuidado de los niños, que mi inmadurez y comportamiento errático ponían en riesgo a mis propios hijos. Mis recursos financieros fueron congelados de inmediato, mi acceso a las cuentas bancarias, a las propiedades, a todo, fue bloqueado. La casa en la que crié a mis hijos, donde construimos una vida, me fue negada con una orden de alejamiento. Mis pertenencias, mis recuerdos, mi pasado, todo quedó tras una puerta cerrada bajo llave. Aquella Navidad, el brunch, el rechazo de mi madre, era solo el prólogo. Esto era la aniquilación. Intenté contactar a mi abogado, el mismo que nos había llevado asuntos familiares por años, pero sus llamadas no eran devueltas, las citas se posponían indefinidamente. Era como si una mano invisible, poderosa,
estuviera entorpeciendo cada uno de mis movimientos, envolviéndome en una telaraña de burocracia y trabas legales. La familia de Elena, pensé con una amarga risa, sabían cómo mover los hilos. Su poder no se limitaba a los salones de alta sociedad, llegaba hasta los despachos judiciales, asfixiando cualquier intento de defensa. La batalla legal se convirtió en un lodazal. Cada día era una nueva humillación. Comparecencias, interrogatorios insidiosos, acusaciones sobre mi salud mental, sobre mi ética laboral, incluso sobre mis supuestas adicciones que eran puras invenciones. Mi reputación profesional, construida con años de esfuerzo, se desmoronaba bajo el peso de sus mentiras. Mis colegas empezaron a evitarme, los clientes desaparecieron. Era una paria, despojada de todo, mi hogar, mi dinero, mis hijos, mi nombre. El desespero era un peso constante en mi pecho, pero algo empezó a cambiar. En medio de la asfixiante desesperación, una chispa fría y dura se encendió. Ya no había lágrimas. Solo una rabia controlada, silenciosa. Observaba a Ricardo en el juzgado, sus ojos fríos, su postura impecable, mientras su abogado destrozaba mi vida con palabras cuidadosamente elegidas. Pensé en Elena, en la sonrisa de Montserrat aquella tarde. Pensé en mis padres, en su condena. Y en aquella puerta. Emocionalmente inestable, decían. Incapaz. Me despojaron de todo, sí. Pero al hacerlo, me quitaron también las cadenas de la complacencia, del miedo a defraudar. Me dejaron sin nada que perder. Y en ese vacío, nacía una nueva Cristina. Una Cristina que no volvería a suplicar, que no retrocedería. Solo entonces, en la más profunda de las miserias, comencé a entender que la verdadera fuerza no reside en lo que posees, sino en lo que estás dispuesta a recuperar. Y yo estaba dispuesta a recuperarlo todo. Especialmente a mis hijos. Y ese sentimiento, tan gélido como la noche de Navidad en que perdí todo, prometía una venganza que nadie vería venir. El silencio fue lo primero. No el de la soledad, sino el estruendoso vacío que dejó una vida que se negaba a reconocerme. Tras el juicio, la buena sociedad me dio la espalda. Los teléfonos dejaron de sonar. Invitaciones a galas o cenas exclusivas cesaron. Era como si mi existencia hubiera sido borrada de sus agendas. Mis antiguos colegas bajaban la mirada en la calle, giraban para evitarme. Clientes, antes leales, se evaporaron. Las puertas de oficinas, antes abiertas, ahora cerraron. Cada lo siento, su reputación. O no podemos arriesgarnos. Era una puñalada fría. Me convertí en el chisme susurrado, la lección moral tácita. Pero lo más lacerante vino de mi propia sangre. Mi hogar infantil cerró sus puertas. Navidad, cumpleaños, aniversarios, para mí no había lugar. Miguel, mi padre, antes mi pilar, ahora hablaba con decepción gélida. Es por tu bien, Cristina, me dijo una vez, voz antes protectora. ¿No puedes seguir así, seguir siendo la víctima de sus invenciones? Ana, mi madre, con su dulzura venenosa, se encargó de las calumnias. En reuniones sociales, mi nombre se arrastraba por el fango. Problemas de conducta, adicciones incontrolables, esa inestabilidad mental. Ella tejía una red de mentiras tan densa que hasta yo dudé de mi cordura. Y Montserrat, mi hermana, cómplice de infancia, se convirtió en la defensora acérrima de esa falacia. No solo validaba las mentiras perennes, sino que añadía, siempre fue envidiosa, nunca supo manejar el éxito, sus hijos están mejor sin ella. Su voz, antes un bálsamo, ahora un látigo. Las veía en fotos familiares, sonriendo junto a Miguel y Ana, y sentía un vacío, no de tristeza, sino de una profunda y extraña ajenidad. Este ostracismo no me rompió, me endureció. Cada mirada, cada puerta, cada rumor era una pieza de su traición. En lugar de vergüenza, sentí la punzada de la injusticia y la confirmación de su verdadera naturaleza. Ya no existía el que dirán, ya lo habían dicho todo. Solo el silencio ensordecedor que me permitía escucharme. En él,
la promesa de la venganza resonaba con claridad nítida. Me quisieron asfixiar con infamia, pero solo lograron liberarme de la ilusión. Y esa libertad me enseñaría a cazar. Esa libertad, descubrí, no era un paraíso, sino un desierto helado que prometía un horizonte. Me enseñó a valorar cada mendrugo, cada techo prestado, cada minuto de trabajo precario. La vida se había reducido a una lucha constante, día a día, respiración a respiración, por mis hijos. Habían sido despojados de su privilegio sin entender por qué, y mi corazón se encogía al ver sus miradas de confusión. Yo era el pilar ahora, y ese pilar se estaba agrietando. Vivíamos al filo, un hogar provisional tras otro, la sombra de la calle siempre acechando. La custodia de los pequeños, mi razón de ser, pendía de ese mismo hilo delgado, amenazada por las mentiras que mi propia sangre había esparcido. La desesperación, esa bestia sigilosa, se convirtió en mi compañera más íntima. Sin embargo, no era una desesperación de rendición, sino de la más pura, cruda supervivencia. Una noche, mientras mis hijos dormían, acurrucados bajo una manta fina, la idea del brunch navideño resonó en mi mente. Era su evento más sagrado, un ritual anual de opulencia familiar y sonrisas forzadas para el mundo. La parte lógica de mí sabía que era una locura, un acto de masoquismo. Pero otra parte, la de la madre que aún se aferraba a la esperanza por sus hijos, susurró, ¿y si esta vez es diferente? ¿Y si, al ver a sus nietos en la puerta, se ablanda el hielo? Era una falsa esperanza, lo sabía en lo más profundo de mi ser, pero era lo único que me quedaba para ofrecerles a ellos. Con los pocos euros que nos quedaban, logré que mis hijos tuvieran ropa limpia y planchada. No eran las prendas que usaban antes, pero eran las mejores que teníamos. Sus pequeños rostros brillaban con una anticipación ingenua y dolorosa. «Mamá, ¿veremos a la abuela Ana y al abuelo Miguel?» «¿Y a la tía Montserrat?», preguntó mi hijo mayor, sus ojos llenos de esa inocencia que mi familia había destrozado. «Sí, cariño», mentí, mi voz apenas un susurro, «vamos a intentar verlos». Abrazó a su hermana, y juntos, sus risas dulces llenaron el pequeño y frío espacio. El día de Navidad, el aire helado mordía la piel. Caminamos largo rato hasta llegar al barrio que una vez fue el mío, donde las luces navideñas parpadeaban en cada ventanal. La gran mansión se alzaba imponente, sus ventanas irradiando calidez y una luz dorada que contrastaba cruelmente con nuestra propia existencia. Se escuchaba el eco de las risas y la música que surgía desde el interior, un sonido de festividad que me era familiar, pero ajeno. Era el sonido de la familia que me había expulsado. Mis hijos, ajenos a la carga que llevaba mi corazón, corrieron los últimos metros, sus pequeños pies impacientes. «Mira, mamá. Árboles de Navidad en todas las ventanas», exclamó mi hija, apuntando con un dedo enguantado. Sus voces eran una punzada en mi pecho, la inocencia en sus rostros era el único disfraz que podía ponerme para ocultar mi desesperación. Respiré hondo, el vaho de mi aliento se disipó en el aire gélido. Alcé la mano y, con un pulso tembloroso, llamé a la gran puerta de madera. La tallada cabeza de león permaneció muda, indiferente. Con el suave golpeteo, sentí como el nudo de mi garganta se tensaba aún más. Mis hijos se aferraron a mis piernas, sus ojos fijos en la puerta, esperando. Pasaron los segundos, que se hicieron eternos. El sol de la mañana se reflejaba en los cristales de la ventana principal, y de repente, una silueta apareció. Era Ana, mi madre, con su cabello impecablemente recogido, su rostro pálido y sus ojos perforando el cristal. Me vio. Vio a sus nietos, vestidos con sus mejores galas, con el aliento helado saliendo de sus pequeñas bocas como nubes curiosas. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante, fugaz como una chispa, creí ver algo, ¿arrepentimiento? ¿Duda? Pero no. Fue una mirada fría, una pared de hielo tras la que se escondía la crueldad más pura. Sus labios se movieron imperceptiblemente, pero no pude escucharlo. No abrió la puerta. En su lugar, Ana se dio la vuelta, y la silueta desapareció de la ventana.
La puerta de la mansión familiar, la que una vez fue mi hogar, permaneció cerrada. El aire mismo pareció suspirar un rechazo. La risa del interior siguió retumbando, ajena a nuestra existencia. Mis hijos, sintiendo el silencio y la inmovilidad de la puerta, se giraron hacia mí con el brillo opacado en sus ojos. «Mamá, ¿no nos van a abrir?», preguntó mi hijo, y en su voz había una fisura, una grieta de incomprensión que me partió el alma. Esta fue la última humillación. La última. El último vestigio de esperanza se hizo pedazos a mis pies, y en lugar de lágrimas, sentí un frío calculador que se extendía por mis venas. La desesperación se transformó en una claridad helada, en la certeza inquebrantable de que ya no había vuelta atrás. Ya no había nada que perder. La casa no sería una venganza impulsiva, sino una construcción meticulosa, paciente y desalmada. Y comenzaría ahora.